Cada vez que se va a desarrollar un proyecto, la pregunta habitual es: ¿será viable? ¿Podré obtener ganancia al final del proyecto? Y si mi proyecto no tiene como objetivo tener dinero, sino un bien social, ¿cómo sé si es viable? Usualmente, cuando se quiere desarrollar un proyecto, se busca obtener un producto o servicio que aporte algún beneficio a un grupo de personas y que genere algún valor, aunque no necesariamente sea monetario. Lo primero que se debe entender es qué tipo de proyecto se va a desarrollar. Por ejemplo, si es agrícola, el tipo de cultivo; si es de ganadería, de qué tipo de carne, leche o doble propósito. Si es piscícola, la especie que se quiere implementar, desarrollar o mejorar, entre otros. ¿Cuál es el beneficio que se espera obtener? Por ejemplo, mejoramiento de semillas, incremento en la producción por hectárea de un cultivo o disminución de pérdidas post cosecha. Para proyectos agrícolas, mejoramiento genético, mejoramiento de praderas o control de enfermedades. También, ¿qué valor va a aportar el proyecto a las personas o grupo de población que se beneficiará? Por ejemplo, incremento en los ingresos o aporte a la seguridad alimentaria de las familias beneficiadas. La viabilidad de un proyecto se podría definir como su capacidad para finalizar satisfactoriamente cada una de sus fases, entregando los resultados esperados que se traducen en beneficios para la población impactada. Analizar esta viabilidad sirve como guía para determinar si el proyecto puede tener un final satisfactorio o si quizás es tan incierto que sea mejor darle otro enfoque antes de invertirle dinero. Para que un estudio o análisis de viabilidad de un proyecto sea completo y efectivo, se debe tener claro lo siguiente. 1. Alcance del proyecto. Es necesario saber qué producto o servicio se pretende entregar con el proyecto para solucionar una necesidad de un grupo de población. Por ejemplo, si es un cultivo, se debe saber qué área se va a cultivar, en dónde, cuándo y qué volumen de productos se espera obtener en la cosecha. En el caso de los proyectos sociales, se debe saber qué servicio se va a ofrecer, para qué tipo de población, niños, adultos, adolescentes, etc. Y qué tanta población se atenderá en el proyecto. Tener claro el alcance es muy importante para aterrizar el proyecto y poder establecer posteriormente los beneficios y el valor generado. 2. Beneficios del proyecto. Es importante considerar que el beneficio obtenido del proyecto es muy diferente al alcance, ya que el alcance es la descripción puntual de hasta dónde llegará el proyecto y qué características tiene, mientras que el beneficio es lo que se espera que el proyecto genere para las personas por las cuales se piensa desarrollar el proyecto. Algunos pueden ser medibles y otros no. Por ejemplo, en proyectos productivos de cultivo o generación de utilidad, el beneficio se puede cuantificar como el valor de los ingresos que se generan con la venta del bien producido. Como en el caso del cultivo de papa, el beneficio directo puede ser el dinero que se espera recibir proveniente de la venta total de la papa recolectada. Otro elemento que hace parte del beneficio indirecto de un proyecto de cultivo de papa se encuentran los empleados y jornales utilizados a lo largo del proyecto de cultivo y cuántas familias se benefician gracias a este cultivo. Es acá en donde el beneficio cuantificable no solo se estima en la utilidad proveniente de la venta, sino en el impacto social que puede tener el cultivo sobre los empleados que se tendrá. En otro tipo de beneficios que no son tan fácilmente cuantificables son los que se obtienen de proyectos sociales. Por ejemplo, si se pretende generar un proyecto que busque llevar una biblioteca con internet móvil hacia las zonas rurales más alejadas, su alcance es claro: llevar internet satelital y libros hacia las veredas de una población determinada. Pero ¿cuál es el beneficio? En este caso, el indicador de éxito del proyecto en términos de beneficio sería el número de niños y adolescentes con acceso a internet y bibliotecas, con lo cual se les facilitará el desarrollo de sus tareas y trabajos escolares, acceso a información actualizada, aporte a la cultura general. 3. Requisitos e insumos requeridos. En esta etapa se debe determinar, una vez establecido el alcance y los beneficios esperados del proyecto, qué se requiere para su realización.
Para ello, es importante evaluar si los requisitos e insumos del proyecto son de fácil adquisición y cumplimiento, es decir, si se requieren materiales o servicios muy especiales y escasos, o si por el contrario, lo que se necesita es de fácil adquisición y se encuentra en el mercado nacional. Es necesario saber la complejidad, costo y facilidad de adquisición de lo que se requiere para el proyecto, ya que si para materializar el proyecto que se pretende desarrollar necesito algún bien o servicio difícil de conseguir o tan costoso que no equipara el beneficio que generará el proyecto, seguramente el proyecto no se podrá realizar y de esta forma será inviable. 4. Entorno legal. ¿Está el proyecto dentro del marco legal colombiano? ¿Infringe alguna norma, ley o decreto? Esto es determinante si se evalúa la viabilidad de un proyecto. Es necesario investigar si el proyecto que se pretende desarrollar está dentro del marco legal o quizá hay alguna ley que regule o prohíba lo que se pretende hacer. Para ello, se puede realizar una búsqueda por internet sobre temáticas relacionadas al proyecto en algún buscador de internet o en esta página del gobierno: www.swin-juriscol.gov.co. En esta página ingresa por la sección de Derecho Vigente y según la temática del proyecto da clic en la que podría asociarse con el proyecto y allí aparecerán las leyes y normas vigentes con su respectivo título. Según cada título, puede buscar las que regulen o estén relacionadas con la temática del proyecto. Al darle clic en Ir a la ley, podrá descargarla y leerla y así determinar si afecta en algo al proyecto que se encuentra en estudio de viabilidad. 5. Análisis de mercado. Es muy importante conocer si el producto del proyecto a desarrollar tiene demanda en el mercado al cual se piensa vender para el caso de proyectos productivos agropecuarios. Para esto, se puede hacer un pequeño estudio de mercado, contemplando los siguientes pasos. Establecer el objetivo del análisis. Para poder establecer el objetivo del análisis es importante preguntarse lo siguiente: ¿quiénes serán mis compradores y cuáles son sus gustos y tendencias? ¿Hay categorías en mis clientes o todos tienen un mismo comportamiento? La idea de esta pregunta es poder ver si hay un público homogéneo al cual se le venderá los bienes o servicios o si se deben enfocar los esfuerzos en algún segmento particular de población que será el consumidor o cliente final. ¿Quiénes son mis competidores? ¿Algunos de ellos dominan el mercado? Estas preguntas ayudarán a identificar qué competidores se tienen y si quizás hay un dominante del mercado que coloca las reglas para poder acceder a él. De esta forma se tendrá un panorama general de qué tan competitivo es el mercado y si hay espacio para ingresar a vender productos o servicios con facilidad. Diseñar encuesta de investigación de mercado. Para poder profundizar en el conocimiento del cliente objetivo y su comportamiento, características demográficas y socioeconómicas, opinión de nuestro producto o servicio, grado de conocimiento del mismo, intención de compra y, muy importante, la conducta de consumo. ¿Quién y cómo compra o usa el producto o servicio? ¿Cuánto, dónde y cuándo lo usa o compra? ¿Qué le motiva a comprar? Para ello se le debe preguntar al cliente directamente y esto usualmente se hace mediante una encuesta de preguntas enfocadas a conocer más sobre el consumo y comportamiento del cliente. Lo ideal es poder recolectar datos por medio de esta encuesta y ver la forma correcta de llegarle al cliente con esta información que básicamente definirá cuál es el gusto del cliente, cuándo usa el bien o servicio, cuándo compra y dónde, cómo lo prefiere adquirir, por cantidad, por unidad, empacado, sin empacar, a quién le compra usualmente el mismo producto o servicio, qué opina de ese proveedor. Recolectar datos y analizar resultados. Una vez formulada la encuesta, se debe repartir entre personas que hacen parte de ese público objetivo o clientes potenciales. Una forma rápida de hacerlo es mediante encuestas por internet. También se puede hacer en hojas y entregárselas para que cada persona las diligencie y devuelva con el cuestionario resuelto. Otro método para recolectar estos datos es haciendo la entrevista cara a cara. De esta forma se podrá extraer más información y aclarar puntos que a veces por escrito no son tan claros. Es bueno realizar la encuesta a una muestra representativa, preferiblemente más de 10 personas que pueden representar algún tipo de tendencia o factor común. Es necesario revisar cada una de las respuestas y buscar patrones o tendencias comunes en sus respuestas. Estas tendencias son las que se deben tener en cuenta para poder ajustar la idea del proyecto y satisfacer lo que el cliente quiere. Si no se encuentra alguna tendencia particular, quizá sea necesario recolectar más datos de más personas hasta poder tener algo que pueda considerarse como una tendencia. Generar conclusiones y ajustes al proyecto. Tras ver cuál es el panorama del mercado en el cual se pretende lanzar el proyecto, comprendiendo los gustos, tendencias y condiciones del consumidor o cliente final, en paralelo se va analizando qué competencia se podría encontrar con bien o servicio que se busca ofrecer y qué tan fuerte podría ser ingresar a este mercado dado el posicionamiento fuerte o débil de la competencia. Este análisis dará como resultado el eventual ajuste al plan de proyecto, puesto que necesariamente se encontrarán mejoras al proyecto derivadas del conocimiento más profundo del cliente
cliente final y la competencia. En algunas circunstancias es posible que se encuentre que el proyecto necesita ser replanteado completamente, dado que las tendencias, gustos o condiciones del mercado, cliente y competencia son muy diferentes a lo que planteaba en el proyecto. En un caso más extremo, es posible que el proyecto se convierta en inviable, dado que las diferencias con la actualidad del mercado objetivo son tan grandes y distantes que no tienen oportunidad de mejora. Análisis económico. Este análisis es uno de los más importantes cuando se busca encontrar la viabilidad de desarrollar un proyecto. Básicamente, es acá en donde nacen las dos preguntas claves para determinar la viabilidad financiera. Pregunta 1. ¿Se tiene la capacidad económica para desarrollar el proyecto hasta su fin? Pregunta 2. ¿Es rentable el proyecto? Es decir, ¿generará los ingresos esperados para recuperar la inversión y tener utilidad? Para responder a la primera pregunta sobre la capacidad de costear todo el proyecto, es necesario tener claro cuáles serán los costos fijos, costos variables y gastos del proyecto. Los costos fijos son aquellos que, independientemente de la cantidad de producto, bien o servicio que se genere, siempre se tendrán que pagar. El claro ejemplo es el arriendo de un inmueble. Este es fijo, mensual, anual o por cultivo, y no cambiará si en la misma área o espacio generó un solo bien o servicio o generó 1000 de los mismos. De esta forma se deben sumar para totalizar cuánto es la base de los costos fijos que se tienen y se deben cargar al presupuesto del proyecto. Respecto a los costos variables, estos son aquellos que dependen de la cantidad de bien o servicio que se pretenda producir u ofrecer. Entre más producción se quiera, más materia prima e insumos se consumirán, sumando así más costos dependientes de la cantidad de producto que se tendrá. Es por ello que para el cálculo de costos independientes del producto final y su cantidad, se deben proyectar la cantidad de bienes o servicios que se generarán en el proyecto y de esta forma estimar qué tanto de cada elemento variable se consumirá y qué tanto dinero se necesitará. Los gastos son conocidos usualmente porque no agregan valor al bien o servicio ofrecido, pero son necesarios para el desarrollo del proyecto. Estos usualmente son de carácter administrativo, por ejemplo, la papelería, telefonía celular, dotación de empleados y demás elementos que se deben adquirir, pero no agregan valor al producto o servicio ofrecido. Se consideran gastos de operación o administrativos. Tras identificar qué son costos fijos, costos variables y gastos, se puede calcular el total de inversión que requiere el proyecto según la proyección de la cantidad de bienes o servicios que se van a producir en el marco del proyecto. Con esta cifra total es con la que se debe pensar si se tienen o no los recursos para poder desarrollar el proyecto en su totalidad, o quizás si se requiere ayuda de alguna entidad financiadora, ya que con recursos propios no se alcanza a lograr completar todo lo que suman los costos anteriormente calculados. Pero por ahora solo se sabe cuánto cuesta el proyecto. Ahora es momento de responder la segunda pregunta. ¿Es rentable el proyecto? Para ello se debe tener claro cuánto se espera producir y a qué precio se va a vender. Los ingresos se calculan multiplicando el precio al que se espera vender cada unidad de bien o servicio por la cantidad de bienes a producir o servicios a prestar. Por ejemplo, en un cultivo de papa, los ingresos totales son básicamente el costo de cada carga por el número de cargas que se cosecharán al final del cultivo. A estos ingresos debo restarle todos los costos fijos, variables y gastos que se calcularon anteriormente, sumado a los impuestos de venta, como por ejemplo el impuesto al valor agregado o IVA. De esta forma, el resultado de esta resta de ingresos totales menos costos total más impuestos será la utilidad del proyecto. ¿Es esta la utilidad esperada? Para poder saber esto, es necesario saber cuánto se espera obtener y el porcentaje de ganancia o rentabilidad del proyecto. Esto lo hago con una fórmula muy sencilla. Ingresos totales menos costos totales los divido sobre los costos totales y los multiplico por 100. Porcentaje de ganancia o rentabilidad igual a ingresos totales menos costos totales dividido en costos totales multiplicado por 100. Este porcentaje es el indicador de rentabilidad que se debe presentar cuando se quiere demostrar la rentabilidad de un proyecto.
No hay un valor estándar que determine si la rentabilidad es buena o mala para cualquier proyecto. Para ello, es necesario investigar cuál es la rentabilidad que el proyecto en específico debería tener para considerar si es buena o mala. Para ello, se puede buscar por internet qué rentabilidad debe tener un proyecto de similares condiciones al que se está evaluando. O también se puede preguntar a personas que hayan desarrollado proyectos similares sobre qué rentabilidad les ha arrojado el ejercicio. Es importante aclarar que algunos proyectos no necesariamente recorren todo este camino. Por ejemplo, los proyectos de carácter social o comunitario difícilmente pueden tener una viabilidad desde un análisis de mercado o análisis económico, puesto que su objetivo no es necesariamente vender algún bien o servicio que genere ingresos y utilidad. Estos proyectos puede que solo requieran un análisis de alcance, beneficio e insumos requeridos, ya que el impacto principal es un poco intangible y va enfocado hacia la búsqueda del bienestar social y de la comunidad. Pero todos los proyectos deben estar encaminados a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria.